Hola, hoy estamos con Hannah, una persona que hace poco conozco, pero que estoy muy impresionado. Gracias. ¿Ok? Se me ocurrió la idea de hablar en este podcast de Hacking Education contigo acerca de un tema que me parece bastante complejo, que son estos dones innatos, ¿cierto? Nosotros nacemos y cuando nacemos hay varias cosas que nacen con nosotros, ¿sí? Como son que tenemos extremidades, que tenemos cabeza, que tenemos cuerpo, ¿sí? También hay unas cosas que tenemos que son especiales y que nos podemos desarrollar con ellas como profesionales. Muchas veces cuando entramos en un sistema educativo, estas cosas son la mayoría del tiempo controladas y muchas veces son dispersadas, nos las roban. Yo quiero que tú me comentes un poco acerca de tu conocimiento y tus dones innatos profesionales. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y después, ese es un tema que me fascina, así que me vas a tener que cortar. A mí me encanta la neurociencia. Y de las cosas que más me gusta de la neurociencia es cómo los científicos explican el desarrollo que nosotros tenemos cuando nacemos. Y es que sabemos todo. Es decir, los niños son impresionantes. Nosotros nacemos con una sabiduría infinita. Y después, desgraciadamente, llegamos a esta vida y nos los empiezan a cortar los padres, sin querer, sin darse cuenta, no saben. Yo creo que cada día necesitamos más escuelas de padres. Los padres nos empiezan a cortar todo. Después llega la escuela, que por supuesto entonces son los sobrecortadores. Y después, en sentido general, la sociedad nos va cerrando. Hay un libro buenísimo de un psicólogo americano, no recuerdo el nombre, pero se llama Las historias que nos contaron. Y, por ejemplo, cuando era chiquita yo quería ser aeromoza, violinista, primero. Ay, yo quiero ser violinista. Y mi abuela me dijo, no, porque a los violinistas se les queda jorobado el cuello. Automáticamente, ¿De dónde sacó ella eso? No, sabe Dios de dónde. Mi abuelo, me imagino que viera a la gente así y dijo, esta gente se le tiene que jorobar el cuello. Esa fue una historia que a mí me contaron y yo dejé automáticamente, no más violín. Después quería ser hermosa. Y alguien me dijo, no, eres muy chiquita para ser hermosa. Otra más, ok, está bien, no voy a ser hermosa. Y yo veo a las hermosas hoy en día y digo, yo podía haber sido hermosa. A ver, uno está supuesto a hacer lo que está supuesto a hacer, Gracias ¿no? a Dios no lo fuiste porque hoy en día me parece mucho mejor lo que haces. Uno está supuesto, es decir, la vida te va indicando, pero no cortarlo. Es decir, también son traumas que si uno no es capaz de superarlo en ese momento, eso se puede convertir en un trauma. A cualquier cosa que uno le diga a un niño que sea limitante, se puede convertir en un trauma para ese niño. No lo hacemos a propósito, ni la sociedad, bueno, parte de la sociedad sí lo hace a propósito. Yo creo que muchas veces el sistema educacional lo hace a propósito porque en aras de controlar, mientras tú más le cortas las alas a una persona, pues más lo puedes controlar. Si yo te digo que si tú eres artista, tú eres malo en matemáticas, yo estoy controlando una parte grandísima de ti, que me pasó a mí. Cuando yo empecé a estudiar en la primaria, era malo en matemáticas. Esa es mi pregunta inicial, es ¿cómo hiciste tú para balancear o de una manera u otra para tratar de complacer primero a tu familia, después a la sociedad educativa o al sistema educativo que es muchas veces controlado por la industria y el gobierno o la industria o el gobierno? O la industria del gobierno. O la industria del gobierno, bueno, en general, que va a caer una conversación política contigo algún día porque sé que los dos hemos estado en sistemas políticos bastante complejos, pero entonces, y ese don innato que tú tienes, porque yo creo que balancear o equilibrar todas esas corrientes educativas es súper complejo. Tú decías ahorita, y un filósofo dijo, cuando el niño nace, la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, tú no te dejaste influenciar ni por las corrientes educativas ni por las corrientes sociales. Entonces, ¿cómo hiciste para, de cierta manera, superar eso y seguir educándote en tu don?
Bueno, para empezar, yo creo que, qué sé yo, mi don era soñar, vamos a ponerlo así. En ese momento no sabía exactamente cómo se iba a traducir eso, ¿no? Pero yo siempre estaba como soñando, siempre estaba como en otra galaxia. Qué bueno que tener una familia que no dijera, vamos a llevarla al psicólogo porque esta niña lo que está es enferma. Tener una familia que dijera, no, ella lo que es creativa. Todavía no vamos a llevarla al psicólogo, vamos a esperar a ver cómo funciona esto. Pero, por ejemplo, en la escuela yo a veces no podía decir todo lo que yo pensaba porque yo misma me censuraba. Yo decía, claro, si yo ahora quiero ponerme a hablar de que una invasión de cucarachas llegó a la escuela y que todos nos tuvimos que mandar a correr, por supuesto los niños van a decir que yo estoy loca. Aunque los niños, no, sí, los niños sí te creen que llegó la invasión de cucarachas, pero si después llegan a la casa, los padres le van a decir, Hannah está loca, no le das caso porque Hannah está loca. Pero bueno, yo creo que básicamente como yo lo hice fue haciendo lo que me diera la gana. Yo casi siempre en este caso de este don innato que yo tengo de la creatividad, de la escritura, siempre he hecho lo que me ha dado la gana y nunca he tenido miedo, y eso es algo muy importante, nunca he tenido miedo a ser diferente. Okay. De hecho, creo que uno de los recursos que utilicé para defenderme en esa jungla fue ser más diferente. Era como que tener una actitud epatante. Es decir, si siempre fui como la rara, entonces yo buscando, qué sé yo, quizás entrar, pero de una manera u otra, entonces si se usaban las minifaldas, pues yo siempre me ponía jeans rotos. Entonces ya la gente entendía, Hannah es diferente. Ni la molestes, ni le preguntes, ni le digas por qué ella es diferente. Pero entonces, a ver, tú estabas de una u otra manera restringiendo tu don para poder apaciguar la sociedad o la familia en general y de cierta manera también te protegías, tenías ciertos escudos de diferencia. O sea, eso me parece muy interesante, que de cierta manera complaciste o trabajaste con el sistema educativo, pero de la misma manera también protegiste tu don y seguiste y sigues todavía educándote en tu don innato. ¿Cómo te parece eso? Sí, yo por ejemplo, yo siempre fui la mejor estudiante. Y también era un recurso de si yo soy la mejor estudiante, entonces puedo ser todo lo diferente que quiera, porque nadie me va a apuntar. Ahora, si yo hubiera sido todo lo diferente que pudiera y mala estudiante, ya era como que no. Entonces siempre decían, cuando tú quieres hacer lo que tú quieras, tú tienes que ser buen estudiante. Y yo, todas mis notas eran de 100. Entonces después quería hacer en un matutino un monólogo yo recuerdo que tenía 5, estaba en 5º grado, y hice un monólogo donde yo era un cigarro. Entonces era como que fumar es la cosa más terrible del mundo, ¿sí? No. Pero me lo aceptaban porque era el primer escalafón de la escuela. Entonces era como que mientras tú vayas por esta curvita que nosotros te ponemos, nosotros te permitimos que tú hagas la otra parte. Y siempre he jugado con eso. Siempre he jugado tratando de jugar con lo que está socialmente correcto y establecido, para que de alguna manera esa sociedad me deje entonces hacer lo que me da la gana en otro aspecto. Y siempre, por ejemplo, en Cuba había libros que no se podían leer. Yo me leía los libros que se podían leer y me leía los libros que no se podían leer. Nunca dejé que nadie me dijera, no era que yo salí y dije, me estoy leyendo Rebelión en la Granja y tengo 13 años. No. Nadie sabía que yo me había leído Rebelión en la Granja. Todo el mundo lo que yo tenía en la mano era, no sé, El Capital. No sé. Yo creo que ha sido mi manera. Mi manera siempre ha sido, por mucho tiempo, fue no me voy a rebelar contra esto porque me dejen hacer esto. ¿Alguna vez conociste otras personas que tuvieran esas habilidades similares, que fueran muy buenos en algo desde que nacieron y protegieron ese don hasta su vida profesional? Porque obviamente es un llamado o un don que tú conociste a los 8 años, me dijiste, alguna edad de esas, y ahorita a tus 30 y algo todavía lo practicas. No todo el mundo que tiene un don o que cree tener un don lo practica. Muchas veces se meten en el sistema educativo, se meten en lo que les dicen las abuelas o los padres o lo que sea, y son, no sé,
contadores, abogados o doctores, ¿cierto? A mí me parece que como cultura los cubanos son supremamente educados. Siempre lo he sabido desde chiquito. Ya no. Bueno, ojalá que otra vez vuelvan a recuperarlo y que siga en los genes, ¿cierto? En los genes de ustedes, la gente de Cuba. Ahora, es importantísimo eso. ¿Qué comunidad, qué tipo de amistades, o más que comunidad, pongámoslo así, qué tipo de network tú tuviste cuando estabas en ese proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te daba esos libros que no se podían leer? ¿Qué tipo de gente apoyaron tu proceso de aprendizaje individual? Yo siempre he sido bastante solitaria. No te puedo decir que tenía... De hecho, por ejemplo, en mi familia, la primera persona que se gradúa de la universidad en mi familia por parte de madre fui yo. Es decir, no vengo de una familia de universitarios, de catedráticos, así, vengo de una familia de gente muy trabajadora, muy humilde. Entonces, como te hablaba antes, aquí es donde yo vuelvo a conectar con... Yo creo plenamente que esta no es nuestra primera vida, que estamos simplemente reencarnando y lo que estamos es tratando de recordar a qué vinimos, por qué vinimos. Y yo definitivamente en otra vida, definitivamente porque me he hecho un montón de regresiones. Tengo vidas en las que fui escritora, sabia, intelectual, lo que sea. Y siempre fui como muy yo. Es decir, yo salía a la calle, jugaba un ratico con los niños para que no me llevaran al psicólogo, para que vieran que era una niña funcional. Y después me iba a mi casa, tranquilita, y me leía cualquier cosa que apareciera en mi casa. Eso también fue una cosa, yo me leía cualquier cosa que hubiera en el camino. En el caso, por ejemplo, este mismo Rebelión en la Granja, a mi mamá se lo habían prestado, mi mamá lo tenía escondido, y yo dije, si está escondida, este libro hay que leérselo. ¿Tuviste la suerte de que tu mamá participara en el network de gente que te apoyaban con tu talento? Completamente. Mi mamá escribía. Esto es como una historia triste porque mi mamá dice que cuando ella se leyó mi primer poema, ella dijo, no voy a escribir más. Y yo siempre le digo, ay, pero ¿por qué? Si podíamos haber estado escribiendo las dos. Y dijo, no. Yo escribí cuando leí el primero, dijo, me retiro. Esto es Hannah. Hannah es la que tiene que escribir. A mi hermana también escribe y a veces me dice, estoy escribiendo esto. Y yo digo, dale, escríbelo. Y dice, ay, pero es que después leí esto que tú escribiste y ya no escribí más. Yo, por favor, aquí todo el mundo tiene que escribir. Pero bueno, mi mamá definitivamente, el único momento en que a mí me dejaban tranquila en mi casa era cuando yo estaba escribiendo. A mí me parece súper interesante también otra historia que nosotros discutimos antes de estar aquí hablando en este podcast, y era que tú me contabas que de pronto tú llegabas a la casa y mientras que la gente dice, no, yo voy a ver televisión, no voy a tomar vino, voy a hacer algo irrelevante, tú escribes, ¿cierto? O sea, una de las cosas es que, digamos que en soledad o tú contigo y tú solita, has desarrollado también esto porque sigues en el proceso de evolución, sigues estudiando para ser mejor todos los días. Vi que también tienes diferentes corrientes en las que escribes. Si quieres, elabórame un poquitico cómo es que tú decides cuándo escribir y por qué decides hacerlo después de jugar un ratico, porque ya sabes que te toca jugar un ratico con la sociedad, con los amiguitos, con el que sea, y después meterte a seguir estudiándote y a seguir desarrollando tu talento o tu don. Cuando yo estaba en la secundaria, ya empieza todo el mundo a preguntarte, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué tú quieres ser cuando seas grande? Y claro, en mi familia no había ningún artista, no había ningún escritor. Mi papá es médico. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Médico. Era como lo más cercano que tenía, que tú quieres ser médico, que tú quieres ser médico. Empecé la universidad, en el pre, que es donde ya decides que vas a estudiar. Y yo decía, pero no estoy segura que yo quiero ser médico. Además, los médicos en Cuba son muy pobres, son de lo más pobre de la sociedad. Y yo miraba a mi papá y yo decía, yo no quiero andar en bicicleta vendiendo dulces. Nada me garantizaba que ser artista me iba a hacer otra cosa, pero como no tenía nadie cerca. Y el día que llegan estas personas de información vocacional a la escuela, hay una carrera que se llama Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Y yo dije, ¿qué es eso? Ni la señora sabía. Esos son los que hacen cine. La gente que trabaja en la televisión. Y yo me quedé así y dije, eso suena interesante.
te daban 5, si eran 5 opciones. Yo puse esa en la primera opción, la segunda era periodismo, la tercera era comunicación social y las otras 2 estaban vacías. Me dijeron, tienes que poner 5. Y yo, no, yo quiero esas 3. Tenían fechas. La prueba de periodismo y la de arquitectura y la de comunicación social pasaron y yo no me acordé. O sea, me quedaba una sola opción. Y yo dije, wow, ok. Mi mamá me pone en contacto con alguien porque eran unas pruebas de aptitud donde te hacían una prueba de cultura general, una prueba de cine, una prueba de radio y una prueba de televisión. Y yo no tenía ni la menor idea. Yo televisión lo que veía en el televisor. Y mi mamá me dice, Hanna, tienes que prepararte. Y yo decía, ¿pero cómo me preparo para eso? Me pone en contacto con un director, amigo de un amigo de un amigo, me siento y me dice, ¿qué tú sabes de esto? Y yo, nada. ¿Tú sabes lo que es un plano? Un plano. Una escena. Y él, me imagino que él le haya dicho, ¿ya está? ¿Por qué quiere estudiar cine si no sabe? Bueno, él en una hojita me puso esto, no sé qué, no sé más, me dice, estudiate eso. Y yo dije, estoy embarcada, esto no lo voy a probar nada de esto. Elegí la peor y ahora yo ni me quedaban opciones, voy a tener que esperar al año que viene, una crisis. Llegué a las pruebas de aptitud, la prueba de cultura general tenía 400 preguntas. Y yo sí tenía mucha cultura general porque me había dedicado hasta los 18 años a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Pero las otras cosas no. Bueno, el cuento corto es que al final aprobé. Por los pelos, por lo que sea, porque Dios estaba al lado mío susurrando, es la tercera, por lo que sea, aprobé. Y ya estoy en una escuela de arte. Pero ahí no fuiste 100. Como eras siempre cuando estudiaste, siempre eras la mejor estudiante y todo, pero en este test lo único que necesitabas era pasar. Yo ahí entré. Yo sí recuerdo que eran 45 plazas y se presentaron 700 no sé cuántas personas. O sea, bien sí te fue. Yo no sé cómo, pero me fue bien. Yo entré y yo decía, mira, estoy aquí ya. Y me acuerdo el primer día de clase que yo no sabía ni cómo había llegado. Yo decía como que... Y además la universidad estaba lejísimos de mi casa. Todas mis escuelas habían estado como cerca. Y esto era como una vida completamente diferente. Y cuando llegué me di cuenta que todos los que estaban estudiando conmigo eran hijos de alguien. Okay. Todos eran hijos de actores, de músicos, de artistas. Y yo... Mi mamá vendía... Hija de tu mamá. Mi mamá vendía en un carrito, es decir, vendía pan, croqueta, qué sé yo, en un carrito, no sé dónde. Yo decía, bueno. Y la gente hablaba del director de la banda sonora, no sé qué. Y yo decía, no sé quién es nadie aquí. Yo mejor me callo. Pero escribía. A ver, y leía. O sea, tú seguías en ese momento, ya tenías que hacer una carrera profesional, volver a estar dentro del sistema educativo, pero seguías escribiendo, seguías de una manera u otra educándote en tu talento innato. Claro, lo que pasa es que hasta ese momento, es decir, leía, pero escribir, sí, pero escribir hasta ese momento no era una... Sí, yo ni siquiera pensaba que podía ser una carrera. Sí, para mí hasta ese momento, y yo creo que todavía, escribir es algo que yo hago para mí, por no sé, como alguien juega básquet el fin de semana. Es decir, para mí escribir no era nada. Es innato, es como una especie de hobby o algo así. Es que, a ver, eso me parece espectacular porque es importantísimo que tanto padres como educadores entiendan cómo ser parte del network de la gente que tiene esos talentos innatos. ¿Tú cómo crees que como tu madre que te dijo, sabes qué? Ahorita me dedico a apoyarte. ¿Tú qué o qué has escuchado de tu madre o otros educadores que te han dicho, saben que, o de tus mismos estudiantes y compañeritos que te decían, a ella no la toques, si ella quiere hacer un cigarro, déjela hacer cigarro? O sea, ¿tú qué les pudieras decir a esta gente para que apoyen otras personas que puedan tener esos talentos innatos? Es difícil, yo creo que es difícil porque cuando la gente no está preparada, es muy fácil llevar a un niño al psicólogo porque no para de inventarse historias, pero no piensa, bueno, es que pobrecito se volvió loquito el niño. Yo tengo una experiencia, yo una vez había ido a visita a Cuba y estaba en un lugar comprando algo y había un niño, el niño estaba haciendo historias, y llega alguien y le dice, ay, fulanito, tú siempre estás contando historias y qué sé yo, no sé más. Y yo me quedé así y yo dije, ese es el momento donde a ese niño le pueden destruir su don. Si este niño puede ser un escritor genial, llegó a esto y le dijo esto y lo acabó. Y yo recuerdo que me acerqué y hablé con el muchachito. Y también yo creo que es importante, ahora que tú, sí, nunca lo había pensado de esa manera,
yo siempre escribía y siempre lo vi como el que tira pelotas al aro el fin de semana. Pero a mí nadie nunca me dijo que yo podía vivir de escribir. Okay. Entonces nunca me lo tomé en serio. Si me lo tomo en serio como una necesidad, es una necesidad que yo tengo, es una necesidad personal. Para mí escribir es como respirar, como tomar agua. Pero nadie nunca me dijo, si tú escribes y te vendes como escritora, tú podrías llegar a vivir de eso. ¿Cuándo te diste cuenta de ese eureka moment donde tú dices, wow, yo puedo vivir de esto? Porque me parece súper interesante que seguramente a mucha gente le ha pasado que pasan 10, 15 años de tu vida profesional y tú llegas y haces cositas y tienes una validación de alguna gente, pero llega un momento donde alguien que para ti es importante te dice, ¿sabes qué? Tú sí lo puedes hacer. Esto no es charlando, tú eres muy buena en lo que haces. ¿En qué momento tú te diste cuenta que era y que podías sobrevivir y subsistir y vivir de esto? Te iba a decir que todavía no me he dado cuenta, pero hace aproximadamente 2 años, yo te digo, como siempre me gradué y siempre estuve en el medio y siempre entonces tenía que escribir todas las cosas y siempre la gente me decía, Ana, es que tú escribes muy bien, Ana, es que tú escribes muy bien. Las redes sociales me ayudaron muchísimo porque es una manera muy rápida de llegar a la gente. En lo que uno escribe un libro, que busca una editorial, que lo publica, te puedes pasar 3 años. Las redes sociales es como inmediato. Tú escribes un cuento, lo tiras a las redes sociales y recibes un feedback de inmediato. Entonces, claro, cada vez que publicaba algo, la gente decía, ¡ah, qué maravilloso, qué genial, qué no sé qué! Y por mucho tiempo yo tuve un problema con el merecimiento. Y yo creo que es por eso, como se me daba tan fácil, cuando tú me decías que yo era genial, yo decía, no puede ser. Porque a uno le ponen también en la cabeza que para ser bueno en algo tienes que hacer sacrificios, que es difícil, que te tiene que doler, que te tiene que machacar. Es decir, no te enseñan que tú haces algo que sea fácil y que puede ser genial. Es que lo que pasa es que es muy importante cuando la gente está tan cercana a uno, la interpretación, lo que ellos interpretan es similar a lo que ellos pueden hacer. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos niños que tienen talentos innatos de no asumir que porque yo no tengo ese talento, entonces el niño tampoco. En este caso, tú fuiste muy de buenas que tu madre también trató de escribir. Y ella dijo, mi hija tiene más talento que yo. Pero en muchos casos, los padres, incluido yo, podemos decir, no, ¿sabes qué? Mi hijo así se crea escritor, no es escritor, pero yo no soy un crítico de la escritura. Entonces creo que también para las personas, niños, niñas o hasta gente que tiene un poco más de edad, que crea que tiene un talento innato, sepa a quién preguntarle. ¿A quién le preguntabas tú o cómo tú verificabas que tu talento debía de seguir siendo educado y siendo progresado? Yo creo que si las personas que tienes cerca puede ser que no sean críticos de... Vamos a seguir hablando del tema de la literatura, ¿no? Puede ser que tú no seas crítico en literatura, pero yo creo que sí hay algo fundamental que tú tienes que enseñarle a tu niño y es a creer en él. Lo que sea que tu niño esté haciendo, tú tienes que enseñarle a creer en él y a ser perseverante y a ser consecuente con lo que quiere ser. Es muy fácil decirle a alguien, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo conozco muy pocos millonarios, escritores millonarios. Entonces tú tienes que ser contador, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser médico, porque tus padres no quieren que tú seas pobre. Okay. Entonces es muy fácil para un padre, cree que lo está haciendo súper bien, y los conozco, que tienen hijos que se inclinan hacia el arte y el padre dice, no, porque yo soy artista y yo he pasado muchísimo trabajo en mi vida y estoy a final de mes que no tengo con qué pagar las rentas, yo le voy a quitar delante el violín a ese niño. Okay. Y yo va a ser futbolista. ¿Cómo hiciste tú para subsidiar ese proceso educativo y esa perfección de tus artes? Yo creo que yo soy muy fuerte. Es como, esto es lo que yo quiero hacer y la vida se va a encargar. Y ¿sabes? Como muy confiada siempre en que va a aparecer la manera de subsistir.
Porque lo que sí yo siempre he tenido claro es que lo más importante es acostarme y poner mi cabeza en la almohada y estar tranquila con lo que estoy haciendo y ser feliz. Entonces yo podría ser ahora médico, pero sería un ser humano infeliz y alrededor mío habría una estela de infelicidad porque además probablemente fuera mal médico y no curara todo el que tengo que curar y la gente llegara y terminara con otra. Entonces, cuando uno sea lo que sea que tú quieres ser en la vida, lo que sea. Ahora, en esta nueva generación, todos quieren ser influencers y youtubers. Está bien. En otro momento de la historia todo el mundo quiso ser médico. En otro momento, ahora eso es lo que hay. Bueno, pues ok, vamos a los niños. ¿Qué tú quieres ser? ¿Youtuber? ¿De qué quieres hablar? De juegos. Ok, te voy a comprar el juego, te voy a comprar el qué sé yo. Porque lo más importante siempre va a ser feliz. Y una persona que no esté cumpliendo su propósito de vida, una persona que no esté alineada con lo que siente que tiene que ser, va a ser un adulto infeliz. Va a ser infeliz a las 15, 20 personas que los rodean. Wow, espectacular ese momento. Y hay que ser, y perdóname, y sí, no es bonito. No todos los días, no es como que, ay, qué bien suena, qué felicidad. No es bonito y hay días en los que tú mismo te lo vas a cuestionar y tú vas a decir, si hubiera estudiado medicina, mira, el del dueño del Ferrari que está al lado mío es médico y yo no tengo dinero para echar gasolina. Bueno, sí, está bien, te lo vas a preguntar 2 días, pero el otro día vas a publicar un libro y alguien lo va a leer y te va a decir, tu poema me cambió el día, gracias, qué sé yo, y eso va a ser tu Ferrari. Sí, no, lo que te iba a decir es eso, es que muchas veces él puso todas sus prioridades en comprar un Ferrari. De pronto tus prioridades son diferentes. Alguna gente no tiene la necesidad del Ferrari. Obviamente cuando uno se mira a sí mismo como con cosas que le faltan, pues es diferente a cuando se mira con lo que tiene, porque seguramente el del Ferrari nunca ha escrito un libro y tú le dices, no, mira, yo tengo 3 y voy por el 5º. Entonces yo creo que también es importante entender eso. Yo quería hablar contigo de algo que me impresiona todavía, que es de la constancia. Tú has escrito desde los 8 años y siempre vas de una corriente literaria a otra, y guiones, y ahora con poesía, excelente poemas. ¿Cómo haces tú para ser constante, hacerlo súper disciplinadamente? ¿Y cómo crees tú que eso ha influenciado en la educación de tu don o de tu talento? Yo creo que cuando tú estás seguro de lo que tú quieres hacer, la constancia, la perseverancia y la disciplina vienen solas. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. Odio hacer ejercicio. Entonces tengo que ser consciente a propósito. Tengo que ponerme carteles en el refrigerador. Mañana tienes que hacer ejercicio. tengo que entrenar la disciplina para hacerlo porque es algo que no me gusta hacer. Pero cuando se trata de algo que a ti te gusta hacer, tú no tienes que entrenar nada. Sales solo. Es tan innato como el mismo don. Yo no tengo que levantarme y hacer un plan y decir, voy a escribir 3 horas al día, lunes, miércoles y viernes. No, porque yo me levanto por la mañana y solo escribo. Y cuando me pasa, me pasa, que a veces estoy, no sé, llevo 3 días sin escribir. Ya aprendí a no obligarme a escribir. Y en algún momento me decía, no, es que tienes que escribir. No tengo que escribir. Si no quiero escribir, no escribo. Bueno, hoy no es el día de escribir, hoy es el día de limpiar, de caminar, de abrir un canal de YouTube, de postear en Instagram, de irme a la peluquería. Hoy no es el día de escribir. Y pasa también, yo tengo libros empezados, 4 libros empezados. No, que seguramente muy pronto van a Y los he van a empezado salir. por tremenda emoción. Ay, voy a y de pronto un día he dicho, yo no quiero escribir más este libro. Llegará su momento también en que lo escriba seguramente. ¿O no? Y no pasa nada, porque yo creo que también, si la sociedad hay tantas cosas que nos imponen, como que todo lo que empiezas lo tienes que terminar, tienes que ser el mejor en todo, tienes que estar todo el tiempo arriba. Y tenemos tanta presión todo el tiempo. Cuando hablábamos ahorita del Ferrari, bueno, sí, pero a lo mejor eso no es lo que a ti te gusta. Sí, pero es que todo el tiempo lo que nos están vendiendo es que lo que te tiene que gustar es el Ferrari. Si no te gusta el Ferrari, estás enfermo. Y eso va desde la televisión hasta las redes sociales,
tu familia, los amigos, todo el tiempo, la sociedad te dice qué es lo que está bien querer tener, qué es lo que está bien tener y qué es lo que está mal. Yo estoy aburrida, cansada de que me vean como, no, Hannah es artista. Sí, ya me acostumbré, ya estoy orgullosa de que lo digan. Pero hubo un momento en mi vida donde yo decía, ¿pero por qué la gente lo dice con lástima? Pero sí, eso es una cosa interesantísima y ojalá que le puedas decir a los padres, a los estudiantes y a los profesores que la lástima no es necesaria. ¿Qué otra cosa le quisieras decir tú a esta gente que nos escucha, tanto estudiantes como profesores como padres, o como partes como toda la gente que hace parte del network de la gente que tiene algunos talentos y dones que son innatos? ¿Qué les quisieras decir así como para terminar? Yo sé que ya llevamos bastante tiempo. Ay, Dios mío, la gente tiene que ser feliz. Creo que por hablar tanto de la felicidad y por decirlo y por decirlo y por decirlo, hemos llegado como sociedad a un punto donde subestimamos la felicidad. Entonces es como, se dice mucho, es como el amor. Se dice mucho, pero nadie sabe exactamente qué cosa es. Tenemos que volver al punto en el que nos sentamos y estemos bien con lo que somos. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cuánta gente no hay en una carrera atroz por tenemos que vernos todas iguales, todas las mujeres tenemos que ser delgadas, todas tenemos que tener los senos grandes, todas tenemos que tener las uñas largas? Y es como, un momentico, paren el mundo que me quiero bajar, como decía Aquino. Hay que pararse un poco porque lo más importante siempre va a ser feliz, estar tranquilo, estar feliz con lo que uno es, sea lo que sea. Sí, eso se lo digo a los padres, porque si los padres no están felices con lo que son, no van a ser hijos felices. ¿Está bien? De padres frustrados vienen hijos frustrados, de padres molestos vienen hijos molestos. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer para enseñar a alguien, tú tienes que tener claro de qué es lo que tú tienes que decir. Se enseña con el ejemplo, no con el librito de que esto es lo que tienes que hacer. A ti tu madre fue un buen ejemplo para ti y un buen apoyo para ti. ¿Tú sientes que tu madre, tu padre o tu familia fue un buen apoyo para ti basado en lo que hemos conversado? Mira, yo soy, mi padre es un padre ausente. Yo me crié con mi mamá, mi hermana y mi abuela. Así, 3 generaciones de mujeres completamente diferentes. Mi abuela casi analfabeta. Mi mamá una mujer que tuvo que salir con mucha inteligencia y mucha cultura, pero que tuvo que salir porque tenía 3 personas que mantener. Entonces, si algo me enseñaron esas 3 mujeres fue a tener la fuerza para defenderme. Y cuando digo defenderme, digo incluso defenderme de eso, defenderme de que esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que me hace feliz y me voy a defender no importa qué. A lo mejor tenemos esta conversación dentro de 15 años y estoy, no sé, y soy la CEO de una compañía de cables de teléfono. ¿Quién sabe? Pero si me encuentro dentro de 15 años y soy la CEO de una compañía de teléfono, es porque quiero trabajar con cables de teléfono. Okay. No porque tuve que trabajar con cables de teléfono para poder tener el apartamento en el piso 56 de la torre de no sé dónde. Hay tantos ejemplos de personas exitosas en el sentido del dinero, de las posesiones, que no son felices. A mí nunca se me va a olvidar el día que yo me enteré que Robin Williams se había suicidado. Sí, bastante A difícil. mí aquello me golpeó de tal manera y fue como un momento, fue como un día antes, un día después en mi vida que yo decía, este hombre lo tenía todo resuelto. Es decir, este hombre era exitoso, hacía lo que quería, lo que uno veía, ¿no? Tenía dinero. Si este hombre se suicidó, todos tenemos el suicidio aquí. Sí. Y fue como un pare, y fue como que, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué no estás haciendo bien? Y hablemos ahorita de las 4 amigas. Yo sé que hay algo que me impresiona, ¿cierto? Bueno, me gusta la lectura y veo que hay unos escritores que son bastante históricos y que hablan mucho de las cosas que le pasan. Hay otros escritores que siempre dicen, no, es que uno cada vez que escribe es una biografía, una autobiografía. Pero hay algo que tú haces, que siempre has escrito historias
basadas en lo que te cuentan o en fantasías, ¿cierto? Si en este momento, de las 3 mujeres que te ayudaron o que te apoyaron, que fueron parte de tu network de apoyo, de soporte para este talento innato, hubiese una cuarta que te impulsara y te apoyara, esa cuarta, como las 4 amigas, digámoslo así de esa manera, esa cuarta, ¿qué le diría a la Hannah chiquita y en desarrollo de su educación de talento innato? No sé qué es lo que necesitas, pero lo que sea que necesitas, házmelo saber y aquí estoy para ti. O sea, define tú tus necesidades y yo te apoyo. Ana, muchísimas gracias. Yo creo que una conversación espectacular para aquellos que se identifican contigo y tienen don innato, que creo que es súper complejo porque entiendo que no es fácil de entender. Muchas gracias. Gracias a ti.